Buenos días, hermanos. Qué gusto de verlos. Pueden ir a su Biblia en el libro de Judas. Seguimos en nuestra serie, La Invasión. Seguimos allí y hoy vamos a tratar los versículos 14, 15 y 16. El título de este mensaje es La acusación final. Con estos versículos, Judas va a terminar su acusación hacia los falsos maestros. Hermanos, es un privilegio realmente estar aquí delante de ustedes, delante de la gente de Dios y abrir el libro de Dios y poder ser instruidos por ellos, por estas palabras que está aquí. Y Judas nos va a instruir hoy. Él nos ha llamado, recordemos que Él nos ha llamado a contender por la fe. Esto es un mandato. Si como cristianos no estamos contendiendo por la fe, es decir, por la sana doctrina, si no lo estamos haciendo de alguna manera, estamos pecando, porque es un mandato, no es una sugerencia. Entonces, es importante que nosotros identifiquemos a los falsos maestros. Y para este entonces, en la carta, ustedes ya seguramente están familiarizados cómo Judas ha venido dándonos descripción tras descripción quiénes son ellos. Y hoy vamos a ver su última acusación hacia ellos. Cada sermón de esta serie, hermanos, tiene el objetivo de equiparnos con los detalles y argumentos presentados con Judas con respecto a estos falsos maestros, con ese fin, para que los podamos identificar. Así que estaremos hoy en los versículos 14 al 16, que dicen así. De estos también profetizó Enoc en la 7ª generación desde Adán, diciendo: el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Estos son murmuradores, criticones, que andan tras sus propias pasiones. Hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio. Mi proposición es esta, hermanos. Es que Judas usa a Enoc y su profecía para demostrar el castigo certero de Dios contra los falsos maestros, donde anuncia el regreso de Cristo para juzgar y condenar a los falsos maestros de todas sus obras de impiedad y todas las cosas que dijeron en contra de la iglesia y en contra de Cristo. Mi bosquejo es el siguiente. Tengo 3 puntos. El punto número 1, Enoc como profeta. Eso está ahí en el versículo 14a, es decir, la primera mitad del versículo 14. Puede verlo ahí conmigo. El segundo punto es la profecía de Enoc en sí, el regreso de Cristo. Eso está en los versículos 14b, es decir, la segunda parte del versículo 14 al 15. Y el tercer punto le he llamado lenguas de fuego. Está en el versículo 16, donde dice que son murmuradores, quejumbrosos, fanfarrones y aduladores. Vamos a orar, Señor, hermanos, para que el Señor nos ayude. Padre, inclina tu oído a nosotros en esta mañana, a nuestra oración, porque nuestra oración es: ayúdanos a entender. Ayúdame, Señor, a transmitir tu palabra y tu mensaje fielmente. El mensaje que yace aquí en el texto. Ayuda a mis hermanos, Señor, a poder comprender y entender lo que tú nos quieres decir esta mañana a través de tu palabra. Señor, nos ponemos en tus manos. Queremos ser instruidos por ti. Eso es lo que es tu palabra. Tu palabra es instrucción para nuestras vidas. Instrúyenos, Señor, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Punto número 1, ahí en el versículo 14. Enoc como profeta. Dice, Judas
14 dice, de estos también profetizó Enoc en la séptima generación desde Adán. Lo último que dijo Judas acerca de los falsos maestros en el versículo 13, un versículo antes, usted lo puede ver ahí conmigo, fue dice, para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. Es decir, él terminó con un tono de juicio. Si se recuerdan la semana pasada que vimos este pasaje, vimos que él terminó este pasaje con un tono de juicio hacia los falsos maestros. Note también la palabra ahí en el versículo 14 que dice también. Este es un adverbio, ese también de ahí del versículo 14, es un adverbio enfático que apunta al hecho de que Judas ya nos informó con anterioridad que otros habían profetizado acerca del castigo y la condenación de los falsos maestros. Lo que voy a tratar de probarles ahorita a ustedes es el énfasis que Judas está haciendo en la condenación y el juicio de los falsos maestros. Judas, inspirado por el Espíritu Santo, le está haciendo saber a su audiencia que los falsos maestros no quedarán impunes. El énfasis es demasiado obvio a través del libro. No se puede ignorar. Y es el mismo mensaje para nosotros el día de hoy. No podemos ignorar ese énfasis. Los falsos maestros quedarán condenados, serán castigados. El tema aquí es juicio y condenación. Y Judas ya habló de esto de manera directa. Ejemplo, Judas 4. Dice, algunos hombres, puede verlo ahí conmigo, en Judas 4, ahí mismo está en la misma página. Dice, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Judas, al inicio de su acusación en contra de los falsos maestros, nos dejó bien en claro que estos recibirán su castigo. Dice, marcados para esta condenación, que literalmente puede traducirse como se escribió de ellos con anterioridad para hacernos saber que serán condenados. Eso es lo que significa. Versículo 5, véalo ahí conmigo. Ahora quiero recordarles a ustedes, aunque ya definitivamente lo saben todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron. Aquí aludiendo a la destrucción de los incrédulos israelitas que salieron de Egipto en el Éxodo y que no entraron a la tierra prometida. En Judas 6, véalo ahí una vez conmigo, una vez más. Dice, y los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para, ahí está el propósito, para el juicio del gran día. Aquí aludiendo a los ángeles que serán juzgados y condenados para el día del regreso de Cristo. Judas 7. Dice, así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. Aquí poniendo como ejemplo la perversidad sexual de Sodoma y Gomorra, que pasarán en el infierno por la eternidad. De igual manera, los falsos maestros. Y Judas 11 dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y por ganar dinero se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Aquí la expresión ay de ellos expresa un castigo y dolor de proporciones apocalípticas, de horror e intenso dolor. Ahora, de regreso al versículo 14, que es mi exposición. Aquí en el versículo 14, Judas sigue argumentando acerca del juicio y la condenación eterna de los falsos maestros. Pero esta vez Judas usa una fuente extra bíblica. Véalo ahí conmigo en el versículo 14. Dice,
De estos también profetizó Enoc. Ahora, hermanos, esto me va a tomar un poquito de tiempo explicarlo, pero es importante, porque esto puede ser un problema. Pues tal profecía, la profecía de Enoc, no aparece en las escrituras, no está allí, sino es tomada de un libro apócrifo, es decir, un libro que no se considera inspirado por Dios y por lo tanto no autoritativo. Esto inevitablemente genera la pregunta: ¿podemos confiar en el juicio hermenéutico de Judas y confiar en la veracidad de esta profecía que encontramos aquí en el libro de Judas? Voy a tratar de responder a esa pregunta. Esta cita extra bíblica se encuentra en este libro que ya mencioné, libro apócrifo, en Primera de Enoc 1:9. Y lo primero que debemos notar es que no es la primera vez, ya lo he mencionado en otros sermones de esta serie, que no es la primera vez que Judas utiliza o menciona porciones extrabíblicas. Por ejemplo, en el versículo 9, véalo ahí conmigo, toma una cita del libro apócrifo que se llama La Asunción de Moisés, en el cual él describe, este libro describe cómo el arcángel Miguel contendió con Satanás por el cuerpo de Moisés. Y el hecho de que no aparezca en la escritura no significa que ese hecho no haya ocurrido. Recordemos que Judas, hermanos, está escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, quien supervisó cada una de las letras, cartas que tenemos aquí en la escritura. Pero tampoco significa que Judas creyera que todo el libro, ese libro que acabo de mencionar, que es la Ascensión de Moisés, fuera inspirado. Él no creía eso. Recordemos también, hermanos, que otros autores bíblicos han citado porciones literarias extrabíblicas que no se encuentran en la escritura. Por ejemplo, Pablo en Hechos 20:35 menciona las palabras de Jesús, estas palabras: más bienaventurado es dar que recibir, las cuales no están registradas en ningún evangelio. Pero eso no significa que Jesús no dijo esas palabras. Pues están registradas en el libro de Hechos, que también el Espíritu Santo, siendo el que está inspirándolos a escribir, supervisó tal escritura, es decir, eso sucedió. Eso sucedió. Hechos 20:35 dice, lo voy a leer: en todo les mostré que así, trabajando, deben ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Pero esas palabras no están registradas en los evangelios. Pero como están registradas en el libro de Hechos, seguramente sí las dijo el Señor. ¿Okay? Pero lo que quiero que vean es cómo los autores bíblicos sí han utilizado porciones extrabíblicas que no aparecen en la escritura. Les voy a dar otro ejemplo. En 2 Timoteo 3:8, Pablo menciona el nombre de dos magos de Egipto, los cuales no están en los escritos de Moisés. Dice 2 Timoteo 3:8, así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad. Son hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe. Estos dos hombres, Janes y Jambres, no aparecen en los escritos de Moisés, pero seguramente sucedió. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, una vez más, supervisando la inspiración de 2 Timoteo, permitió que estuvieran. Ese es el punto. Santiago también dice que el profeta Elías oró para detener la lluvia durante 3 años y medio. Pero esto no está registrado en los relatos de la vida de Elías. Primera de Reyes 17:1 y 18:1, no los voy a leer. Ahí está registrado que Elías oró, pero no está registrado con estas mismas palabras. El punto es que esto sí sucedió porque fue inspirado por Dios. Esta palabra que tenemos aquí, la traducción de la Biblia que usted tiene en sus manos, usted puede confiar en ella porque el Espíritu Santo supervisó, inspiró y supervisó su redacción. Ahora, con respecto a la profecía de Enoc, quiero mencionarles lo que dice un comentarista, Simon Kistmaker, comenta al respecto. Dice, aunque Judas citó un libro apócrifo,
no deja evidencia de que él lo considere parte de la escritura. Usó este documento, argumenta Simon, usó este documento porque en los 2 siglos previos y posteriores al nacimiento de Cristo, Primera de Enoc fue un escrito religioso bien conocido y altamente respetado. Judas está haciendo lo que todo buen maestro hace. Está utilizando porque esta porción que él está diciendo, esta profecía, era muy conocida dentro de los judíos del primer siglo. Era muy conocida. Entonces, él lo que está haciendo es que está tomando este ejemplo conocido y lo está usando como referencia para seguir argumentando acerca de la condenación de los falsos maestros. Y desde que el Espíritu Santo permitió que esto estuviera en la Escritura, es inspirado. Dice Kistemaker, finalmente debemos preguntarnos si la cita de Primera de Enoc tiene autoridad dentro de su contexto bíblico. Y la respuesta es afirmativa. La inspiración divina toma lugar, escucha esto, es importante, la inspiración divina toma lugar cuando el Espíritu Santo entra en un autor y lo dirige para que lo que escriba se convierta en escritura. Los autores bíblicos tienen más escritos, no solo los que están aquí en la Biblia, pero los únicos que están en la Biblia son los que fueron inspirados. Porque fueron inspirados en el momento que escribieron estas cartas. Cuando escribieron tal vez otros escritos que seguramente han encontrado, esos no son inspirados porque no se alinean a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, lo que quiero comunicarles a ustedes con esto es que sepan que está esta profecía de Enoc aquí en el libro de Judas y que es extrabíblica, pero en el momento que Judas la escribió, se convirtió en escritura. Ese es el punto. Y para responder a la pregunta, ¿podemos confiar en esta profecía? La respuesta es sí. Podemos confiar en esta profecía porque fue inspirada y supervisada por el Espíritu Santo. Mire lo que dice 2 de Pedro 1:21 al respecto de la inspiración de la Escritura. Dice, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. Ninguna. Sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Entonces, el Espíritu Santo tuvo la libertad de inspirar las palabras prestadas y hacer de ellas parte de la palabra de Dios. Además, sabemos que Dios mismo está respaldando su palabra para darle la autoridad más absoluta. Fin de la cita de Simon Kistemaker. Ahora, hermanos, en otras palabras, como ya mencionó el comentarista, Judas no creía que el libro de Enoc, todo el libro era inspirado, sino más bien las palabras que citó, las cuales eran bien conocidas en el primer siglo, como ya mencioné. Llegaron a ser inspiradas en el momento que fueron escritas. El Espíritu Santo supervisó esa inspiración. Ahora, brevemente, veamos quién fue Enoc. Encontramos que Judas está siendo muy preciso. Vuelva conmigo ahí al versículo 14. Está siendo muy preciso. Él dice que este Enoc no es cualquier Enoc, es el séptimo desde Adán. Es el séptimo desde Adán. Como que si quisiera hacernos saber, para que no nos perdiéramos, para que no estuviéramos preguntando en nuestras mentes, ¿de qué Enoc está hablando? No, él está siendo bien preciso, está dando detalles. Y esto se describe en Génesis 5, versículos 5 al 18. Si contamos las generaciones desde Adán, son exactamente 7, como siguen. Adán es la primera generación, eso está en el versículo 5 de Génesis 5. La generación número 2 es Set, eso está en el versículo 6 de Génesis 5. La tercera generación es Enos, versículo 7. La cuarta generación es Cainán, versículo 9. La quinta generación es Mahalalel, versículo 12. La sexta generación es Jared, versículo 15. Y la séptima generación es Enoc,
en el versículo 18 de Génesis 5. Ahora que ya sabemos con precisión a quién se refiere Judas, veamos lo que él profetizó, lo que profetizó Enoc. Y esto me lleva a mi segundo punto, la profecía de Enoc, el regreso de Cristo. Véalo ahí conmigo en los versículos 14 y 15. Tal profecía aparece registrada en el libro apócrifo de Primera de Enoc 1:9, como ya mencioné, y la voy a leer. Dice así: Ved, él llegará con 10 millones de los santos para llevar a cabo el juicio sobre todos. Destruirá a los malvados y reprenderá a toda carne a causa de todo lo que han hecho, todo aquello que los pecadores e impíos cometieron contra él. Ese es el fin de la cita. Ahora, una vez más, quiero aclarar, no estoy leyendo Primera de Enoc como escritura inspirada ni como autoridad. Lo estoy leyendo como referencia. ¿Okay? No piensen que le estoy leyendo un libro apócrifo como autoridad. No lo estoy haciendo. Lo estoy haciendo como referencia para que nosotros podamos comparar con lo que dijo Judas en el versículo 14 y 15, que sí es escritura. Y esto es lo que dice. Versículo 14, véalo ahí conmigo. De estos también profetizó Enoc en la séptima generación desde Adán, diciendo, aquí está, el Señor vino con muchos millares de sus santos. Versículo 15, para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Esto sí lo voy a explicar y lo voy a exponer. Este es el juicio, hermanos, y la condenación de parte de Dios en contra de los falsos maestros. Vemos que la profecía inicia con el Señor Jesús como sujeto de la oración. Es decir, es Él quien hace la acción. ¿Y cuál es la acción? Véalo ahí conmigo en el versículo. Es de juzgar y condenar. La profecía dice que cuando Jesús vuelva, lo hará con un número incontable de ángeles, de sus santos. Dice millares de sus santos, es decir, ángeles. Esto denota la fuerza y la severidad del castigo de parte de Dios. El Señor viene con todo, hermanos. Ese es el énfasis. Viene con todo para juzgar a los falsos maestros. Hermanos, el Señor cuenta con un vasto y poderoso ejército, el cual está a su servicio. Y aunque ciertamente Él no necesita ayuda, porque no la necesita, pues Él es suficientemente poderoso para enfrentar Él solo a los falsos maestros. Judas utiliza aquí este lenguaje para enfatizar el poderío de Cristo, con la intención, hermanos, de persuadir a los falsos maestros, con el fin de persuadirlos que se arrepientan de su pecado. El texto no nos da un número específico de ángeles, usa la palabra en griego mirias, que tiene el sentido de innumerables, algo que no se puede contar. Un número largo e indefinido. Déjeme darle algunos ejemplos de cómo se utiliza esta palabra para denotar la cantidad inmensa que Dios tiene como ejército, sus ángeles. Quiero que les estoy dando toda esta información porque quiero que ustedes vean y sientan el peso que tienen estas palabras, el énfasis que tienen estas palabras. No están allí para adornar el texto, están mandando un mensaje. Este es un mensaje de persuasión hacia los falsos maestros, para que vean el poderío de Cristo, para que vean que no serán impunes, no quedarán impunes. No será así. Debemos de temer al Señor, hermanos. Debemos de temer al Señor. Dios es poderoso y tenemos que pensar en eso. Es algo que tal vez no pensamos mucho o no meditamos en eso, pero debemos de hacerlo. Deuteronomio 33:2 dice, el Señor vino del Sinaí, esclareciéndoles desde Seir, resplandeció desde el monte Parán y vino de en medio
de 10 millares de santos. A su diestra había fuego centellante para ellos. Esta imagen debe de provocar temor. Debe de provocar temor. Esta es la bendición que dijo Moisés antes de morir al pueblo de Israel. Vea la cantidad de ángeles que acompañan a Jehová. 10 millares. Esto es un número imposible de contar. En este contexto, transmitía seguridad al pueblo y temor al pueblo de Dios. Por otro lado, en el Nuevo Testamento encontramos una referencia directa de este acontecimiento, volviendo a Judas 14. En el Nuevo Testamento encontramos una referencia directa acerca del regreso de Cristo, ahí en Mateo 24, 30 al 31, que dice: porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se obscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra harán duelo. Esto es juicio, por eso es que van a hacer duelo. Y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Versículo 31. Y él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Aquí el Señor Jesús está respondiendo a la pregunta de sus discípulos que le han hecho unos versículos antes. Y la pregunta fue esta: dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál es la señal de tu venida y la consumación de este siglo? Esto se lo preguntaron en Mateo 24:3. Notemos que aquí Mateo describe la segunda venida de Cristo, el cual vendrá con poder para juzgar. Por eso es que la tierra hará duelo. Y veamos también que viene con sus ángeles, una vez más mostrando el poderío de Cristo. Ahora, Judas, citando a Enoc, utiliza literalmente las mismas palabras. Hermanos, el punto es que Judas está queriendo comunicar de manera enfática el juicio de parte de Cristo en contra de los falsos maestros. Y este será un juicio con toda la fuerza divina. Con toda la fuerza divina. Así que por las razones anteriores, podemos confirmar o confiar, mejor dicho, en la profecía dicha por Enoc, que se encuentra en Judas. Ahora, veamos ahí, vamos a pasar al versículo 15 para ver los detalles de la profecía. En el versículo 15 vemos estos detalles del retorno de Cristo. Dice, versículo 15, para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. El versículo inicia con el verbo poeio, que tiene el sentido de actuar, de llevar a cabo o de actuar en respuesta a una acción previa. Es por eso que se traduce para ejecutar. ¿Y qué es lo que va a ejecutar el Señor? Juicio. Del griego crisis, que tiene la idea de un dictamen legal. Es decir, esto es el proceso investigativo legal que lleva a cabo el abogado acusador en contra del acusado en un juicio. Es decir, el Señor Jesucristo recolectará toda la evidencia en contra de los falsos maestros, la cual Judas ya nos ha estado mostrando a través de la carta, y la usará como argumento acusatorio en contra de los falsos maestros. Y él, Jesús, no perderá este caso, lo va a ganar. ¿Y cómo sabemos esto? Vea lo que dice
ahí conmigo, en el versículo 15. Y para condenar a todos los impíos. Es decir, después de que el Señor presente todas las evidencias contundentes en contra de los falsos maestros, el veredicto será culpables. Pues hay evidencia contundente en contra de ellos. Y pongamos atención al versículo, al lenguaje del versículo 15. Veamos que Judas utiliza la palabra todos 4 veces. Véalo ahí conmigo. Las vamos a ir analizando cada una de estas. Número 1, la primera vez dice, para ejecutar juicio a todos. Cuando uno está estudiando la Biblia o está leyendo, debe de buscar por frases repetitivas, palabras repetitivas, porque el autor está queriendo enfatizar algo, está queriendo comunicarnos algo. Y aquí lo utiliza la palabra todos 4 veces. La primera vez dice, para ejecutar juicio a todos. Esto es para dejar bien en claro que ningún falso maestro se quedará sin ser juzgado. Ninguno. Sino que todos y cada uno de ellos serán juzgados. No hay excepción aquí. Aquí ya no hay misericordia. Aquí ya no hay gracia. Ese tiempo de gracia y misericordia ya pasó. Aquí estamos hablando de juicio. Y todos y cada uno de ellos, sin excepción, quedará sin castigo, sin juicio y sin castigo. La segunda vez donde aparece, dice, y para condenar a todos los impíos. La primera dice para ejecutar juicio, pon atención, y esta dice para condenar a todos los impíos. Esto para dejar bien en claro que ninguno de los enjuiciados quedará sin condena. Es decir, hermanos, no habrá impunidad. Usted y yo conocemos lo que es impunidad, especialmente en nuestros países de origen. Ahí hay impunidad. El que llega al juicio y es culpable sale libre. ¿Cómo es eso? Conocemos lo que es impunidad. Hermanos, aquí no habrá impunidad. Cada uno de los enjuiciados será condenado. Todos. ¿Y cuál es el castigo? El infierno por la eternidad. La tercera vez que se utiliza, aquí en el mismo versículo 15, dice, de todas sus obras de impiedad. Esto para dejar bien en claro que ninguna de sus obras de impiedad, es decir, todo lo relacionado con la falsedad como maestros fraudulentos que son, ninguna de estas será ignorada. Aquí está una lista, les voy a dar una lista de las obras de impiedad que encontramos aquí mismo en Judas. Quiero que vean cómo Judas comienza a tener sentido y cómo comienza a interrelacionarse los versículos. Esta es la lista de las obras de impiedad de Judas aquí en Judas, de las obras de impiedad de los falsos maestros en Judas. Su infiltración en la iglesia. Eso está en el versículo 4. Esa es una obra de impiedad, su infiltración en la iglesia. 2, han convertido la gracia de Dios en libertinaje. Ahí mismo en el versículo 4, puede verlo conmigo, ahí está cerca, no tiene que voltear la página. Han negado el señorío de Cristo en el versículo 4 también. Son inmoralmente sexuales en el versículo 5. Rechazan la autoridad de Cristo y la iglesia, versículo 5. Han seguido las pisadas de 3 grandes pecadores en el versículo 11. Caín, Balaam, que fue avaro, Coré, que fue rebelde, Caín fue odioso y asesino. El apacentarse a sí mismos, en el versículo 12, no al rebaño de Dios. Esa es otra obra de impiedad. Otra obra de impiedad es el no dar fruto como maestros para beneficio del pueblo de Dios, ahí en el versículo 12. Otra obra de impiedad es que son nubes sin aguas, árboles muertos, ahí en el versículo 12 también. Y son erráticos en su doctrina. Esta es la evidencia en contra de ellos. Esta es la evidencia en contra de los falsos maestros. Y la última vez que se utiliza la palabra todos está ahí mismo en el 15 y dice,
de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Yo le acabo de mencionar las obras que ellos hacen, y ahí también van a ser condenados por todas las cosas que dijeron. No solo las obras, sino lo que dijeron. Esto es para dejar bien en claro que ninguna de las palabras duras que dijeron contra Cristo y su iglesia quedarán impunes. Es decir, todas sus enseñanzas contrarias a la palabra de Dios serán enjuiciadas. Hermanos, esto es enfático. Cuando estaba estudiando esto, estaba sintiendo el peso de las palabras de Judas y el énfasis. He estado hablando con 2 o 3 personas, pastores, y dicen, nunca hemos escuchado una predicación de Judas. Y eso es cierto. En 15 años yo nunca he escuchado como creyente, nunca escuché una predicación de Judas. Porque estás en este ambiente donde está hablando de juicio. No puedes ignorarlo. Si no quieres ver el juicio, tienes que pasarte Judas y pasar a otro libro. Porque es enfático, es claro, está en primera plana. Está en primera plana. Y hermanos, esto no solo aplica para los falsos maestros. He estado mencionando falsos maestros porque ese es el contexto del libro, ese es el propósito del libro. Pero la aplicación para nosotros es lo mismo, porque Cristo no va a ignorar ninguno de tus pecados. Y no va a ignorar a ningún pecador. Todo pecador, sin excepción, será enjuiciado y condenado. Sin excepción. Es el mismo peso tanto para los falsos maestros, porque al fin y al cabo, los falsos maestros son falsos creyentes o no son creyentes. Aplica lo mismo. Y eso debería, si estás en medio de nosotros, debería de prender las luces rojas en ti. Las luces de alerta. Regresando a mi texto, me desvío un poquito. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos resumir este versículo? Creo que el objetivo de Judas es que no quede la más mínima posibilidad de duda en la mente de su audiencia y por implicación en la nuestra, que el Señor Jesucristo es el juez supremo sobre los falsos maestros y que no ignorará ninguno de sus pecados. No tienen oportunidad alguna de salir victoriosos. No tienen oportunidad alguna. Es insensato, hermanos. Es insensato. Es como que una hormiga trate de destruirte a ti. ¿Puede hacerlo? No lo puede hacer. Es una hormiga. No tiene el poder para hacerlo. Lo mismo, la hormiga no tiene la chance de ganarte. No la tiene. Así están los falsos maestros. No tienen oportunidad en contra de Cristo. Así es el pecador. No tiene oportunidad en contra de Cristo. No la tiene. Es insensato. El llamado en esta predicación es para que vuelvas a tus sentidos y reconozcas que no tienes oportunidad en contra de Dios. Si eres un pecador no arrepentido, no tienes oportunidad. Quedarás condenado, enjuiciado y condenado. Es certero. Esto es certero. Y este es el énfasis de Judas. Hermanos, nosotros tenemos que proclamar esto, enseñar esto, advertir esto. Sí, dentro del contexto a los falsos maestros. De hecho, quiero hacer un llamado a los falsos maestros. Quiero decirles que si están escuchando el mensaje, que se arrepientan. Arrepiéntanse. No tienen oportunidad. Más vale pasar un tiempo de vergüenza aquí en la tierra y decir, sí, he estado equivocado, he estado predicando, enseñando la doctrina incorrecta, no he utilizado la Biblia como debo de hacerlo, no la he respetado. Sí, he estado equivocado en esta doctrina. Es mejor pasar un momento de vergüenza
a ser juzgado por Cristo como falso maestro. No tienes chance. Esto en mi corazón es sensible porque soy un maestro y me pone en alerta en mi propia vida, en mi propio ministerio como predicador, como pastor, como maestro. Me pone en alerta a mí. Así que no es solo para ellos, es para mi vida. Yo tengo que estar atento. Tengo que estar atento a no desviarme del camino. Jesucristo, hermanos, tiene el poder, la autoridad para juzgar. Apocalipsis 22, 12 al 15 dice: por tanto, yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Versículo 14. Bienaventurados los que han lavado sus vestiduras para tener derecho en el árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Versículos 15. Escuche, afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Note el contraste entre el versículo 14 y 15. Versículo 14. Estos son los creyentes, los que por su gracia el Señor escogió en la eternidad pasada y han sido salvos por Cristo. Todos aquellos que se arrepintieron de sus pecados y pusieron su fe en la obra salvífica de Jesucristo, su muerte y su resurrección, estos están dentro de la ciudad celestial. El versículo 15, ese es el contraste. Nos dice que hay un grupo que está fuera de esta ciudad. Es decir, que están en el infierno. Jesús los describe como perros, hechiceros, inmorales, asesinos, idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Ciertamente, estos calificativos que acabo de mencionar describen a los no creyentes de todos los tiempos y a los falsos maestros. Pero hay una palabra que salta a la vista. Sería bueno que usted fuera ahí conmigo. Estoy en Apocalipsis 22, 12 al 15. Hay una palabra que salta a la vista. Afuera están los perros. Está diciendo, es una pregunta retórica, ¿está diciendo Juan que los perros están en el infierno? Es decir, Firulais. ¿Está diciendo eso Juan? No, no está diciendo eso. Esta es una metáfora más de todas las que hemos escuchado, que describe a los falsos maestros. Filipenses 3:12. Corroboramos que son los falsos maestros por lo que dice Pablo aquí en Filipenses 3:2. Dice: cuídense de esos perros. Cuídense de los malos obreros. Cuídense de la falsa circuncisión. Esto es los judaizantes. Está hablando dentro del contexto de falsos maestros y les llama perros. Vea el énfasis de Filipenses 3:2. Menciona 3 veces: cuídense, 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 dentro del contexto de los falsos maestros a los cuales él les llama perros. Estos falsos maestros son conocidos como los judaizantes. Estos judaizantes enseñaban una doctrina contraria a la sana doctrina. Estos judaizantes decían: sí, está bien que tengas a Cristo, está bien por gracia, por fe, pero tienes que cumplir la ley y los ritos de la ley, tienes que circuncidarte. Es como que te dijeran: estás incompleto, tienes que hacer esto. Eso es falsa doctrina. En Cristo estamos completos, no nos hace absolutamente falta nada, estamos completos. Jesús no hizo su obra a medias. En la cruz él pagó por todos los escogidos, por todos los pecados de ellos. Estamos completos, no nos hace falta nada. Pablo aquí en Filipenses les dice: cuídense de esos perros, son falsos maestros. Los perros eran considerados en el Antiguo Testamento como animales inmundos. Pues estos, los perros dentro de los animales domésticos, son los únicos que están dispuestos a devorar
al hombre cuando están hambrientos. Esta metáfora señala a los falsos maestros. Los falsos maestros son perros y quedarán fuera del reino. Ahora, quiero pasar a mi último punto. Ahí en el versículo 16. El tercer punto se llama lenguas de fuego. Dice, versículo 16 de Judas. Regrese ahí conmigo. Estos son murmuradores, criticones, que andan tras sus propias pasiones. Hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio. Murmuradores y criticones. Judas pasa de describir lo que parece ser la segunda razón del juicio que menciona en el versículo 15, donde dice, y todas las cosas ofensivas que dijeron. Acuérdese que los va a juzgar por las obras que hicieron y por las cosas ofensivas que dijeron. Y ahora en el versículo 16 está hablando, si usted puso atención, todo lo que, como los acaba de describir Judas, tiene que ver con el habla. Son murmuradores, son criticones, hablan con arrogancia, adulando. Todo tiene que ver con lo que dicen. ¿Okay? Los ha descrito como murmuradores y criticones. Ahora, en el Nuevo Testamento, los falsos maestros del tiempo de Jesús murmuraban constantemente contra él. Porque las cosas que no hacían conforme a lo que ellos querían que se hiciera a sus tradiciones. Y esto provocaba críticas y murmuraciones. Ahí en Lucas 5:30, no tiene que ir allá, solo déjenme se lo leo. Los fariseos, dice Lucas 5:30, los fariseos y sus escribas se quejaban a los discípulos de Jesús, diciendo, ¿por qué comen y beben ustedes con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Eso es lo que ellos decían, estaban quejando, estaban criticando. Y la razón de la murmuración aquí es que Jesús y sus discípulos tenían y mostraban compasión por los pecadores. Y los fariseos se sentían superiores a ellos, no se hacía conforme lo que ellos querían. ¿Y por qué son así? Es la pregunta, ¿por qué son así? Aquí en el texto de Judas 16 nos sigue diciendo, andan tras sus propias pasiones, porque siempre están buscando complacer sus deseos malignos. Por eso se quejan, por eso son criticones, porque nunca es suficiente. Nunca es suficiente para ellos. Siempre están buscando que se haga de la manera que ellos dicen. Siempre están tras sus pasiones y como nunca llegan a ser satisfechas, comienzan a criticar y a murmurar. También recordemos que Judas ya hizo una conexión a alguien que murmuró en contra de Moisés en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan? En el versículo 11, donde dice que estos siguieron el camino de Coré. Coré murmuró en contra de Moisés, el liderazgo que Dios había establecido. ¿Y cuál fue el resultado? Se lo tragó la tierra, literalmente, y no solo a él, a su familia y todas sus propiedades, todas sus posesiones. No está por error ahí. Porque los falsos maestros siempre están en contra. Estas murmuraciones y críticas resultan ser en contra del liderazgo establecido por Dios. Y por eso también serán juzgados. También es una clara referencia a Números 14:36, donde el pueblo que salió de Egipto, que Judas también ya ha hecho la conexión anteriormente, murmuraron. Números 14:36 dice, en cuanto a los hombres a quienes Moisés envió a reconocer la tierra y que volvieron e hicieron murmurar contra él a toda la congregación, dando un mal informe acerca de la tierra. El mal informe de estos hombres resultó en murmuraciones que al final resultaron en la destrucción del pueblo en el desierto y no entraron a la tierra prometida. Los falsos maestros seguramente murmuraban en contra de los líderes de la iglesia. Recordemos que Judas los compara con Coré.
Las murmuraciones y las críticas de los falsos maestros los llevan a su condenación. La segunda parte de la cláusula, ahí en el versículo 16, dice que son arrogantes y aduladores. Dice, hablan con arrogancia, adulan a la gente para obtener beneficio. Literalmente se puede traducir como sus bocas hablan con arrogancia. Hablan se traduce del griego laleo, hablar, y este es un verbo presente activo, indicando una acción continua. Es decir, no es que hablaban una vez esporádicamente, no, esta era su manera de vivir. Esta era su manera de actuar. Siempre estaban hablando en contra de la iglesia y del liderazgo. Siempre. Y también dice que no dejaban de hablar grandezas, arrogantes. Hablaban arrogancias. Y hay un problema con esto. Hay un problema con esto de hablar grandezas y cosas arrogantes, según segunda de Pedro 2:18, donde Pedro también está hablando acerca de los falsos maestros. Dice segunda de Pedro 2:18, pues hablando con arrogancia y vanidad, seducen, ese es el problema, hablar con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales por sensualidad a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. El hablar arrogancias, el hablar con vanidad. Vanidad son cosas vacías, hermanos. Eso es lo que significa vanidad. Cosas vacías, cosas que no tienen sentido. Estamos hablando de maestros. Estamos hablando de maestros, de hombres de Dios, que si hablan cosas vacías no traen ningún beneficio para ti. He escuchado a hombres que hablan cosas arrogantes. Esas son fábulas las que cuentan, con el fin de llamar la atención para ellos. Dios no le habla a nadie, solo a ellos. Solo a ellos les habla. Eso es arrogancia. Eso es arrogancia. Y siempre va acompañada de palabras vacías. Y es importante, hermanos, que ustedes entiendan eso y aprendan a identificarlo. Porque estamos plagados de falsos maestros aquí en Bakersfield. Estamos plagados de falsos maestros que hablan arrogancias y vanidades, cosas falsas, cosas sin valor, que no vienen, no proceden de la palabra de Dios. Buscan para sí mismos. Y esto los lleva a la adulación, como dice el versículo 16. Los lleva a la adulación. La adulación es buscar, tratar, es darle un halago a una persona con el fin de obtener un beneficio de esa persona. Eso es hipócrita. Eso es lo que es. Y eso es lo que estos falsos maestros hacen. No pueden ganar la confianza de las personas por medio de la predicación de la palabra de Dios. Así que tienen que usar la adulación. Hablar bien de las personas. Realmente la palabra adulación significa admirar la cara de alguien. En el griego significa admirar la cara de alguien. Es decir, wow, hermano. Pero tus palabras, las palabras que salen después son falsas. Son falsas. Quieren obtener un beneficio de parte tuyo. El doctor MacArthur comenta al respecto de los falsos maestros cuando él está comentando acerca de Marcos 12:14, que dice, cuando ellos llegaron le dijeron, esos son los fariseos, le dijeron a Jesús, dijeron, maestro, sabemos que eres veraz y que no buscas el favor de nadie porque eres imparcial y veraz. Perdón, porque eres imparcial y enseñas el camino de Dios con verdad. Y hacen una pregunta, ¿es lícito es lícito pagar impuesto a César o no? Y el doctor MacArthur comenta al respecto, dice, y cito, a menudo los falsos religiosos recurren a la adulación como una estratagema o un plan para promover sus planes. Las sectas que niegan la verdad acerca del Señor Jesús afirman amarle y honrarle. Los miembros de esta delegación enviada por el concilio se acercaron a Jesús con adulación, se dirigieron a él como maestro, un término de honor reservado para los rabinos. Debió haber sido difícil para ellos dirigirse con tan honorable título a quien odiaban y cuya doctrina
habían despreciado. Eso es lo que hacen los falsos maestros. Hablan con adulación. Ok, en los próximos 5 minutos que me quedan, bueno, me quedan 2, pero voy a tomarme 3 más. Quiero hablar de tres puntos teológicos que pude encontrar aquí. Ponga atención, porque esos son los principios teológicos que encontramos en el texto. Y nos van a ayudar, hermanos, estos principios, a poder ser mejores creyentes en el sentido de obediencia al Señor. Nos van a ayudar a eso. El primer principio teológico. En estos pasajes podemos ver la soberanía de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, quien es el autor intelectual de la Escritura, la Biblia, quien llevó a Judas a usar una profecía que no fue inspirada por Dios en el momento de su pronunciación original, pero sí lo llegó a hacer en el momento que Judas la escribió bajo la supervisión del Espíritu Santo. Esto, por supuesto, ya no ocurre, ni ocurrirá más. Pues recordemos que el canon ya está cerrado. Es decir, Dios ya no está hablando ni inspirando a hombres a escribir, sino más bien Dios habla hoy a través de la Escritura, es decir, la Biblia. Este punto teológico se vuelve relevante a la luz de la triste realidad que vivimos hoy. Y me refiero al hecho de que los falsos maestros de nuestros días afirman que Dios les habla hoy a ellos de manera especial. Les inspira, lo cual enseñan como palabra de Dios, como verdad, pero no es palabra de Dios, sino el producto de sus imaginaciones. Pues si fuera palabra de Dios, tendría que ser obedecida por toda la iglesia de todos los tiempos, en todo lugar. Y Dios no haría tal cosa. Es imposible hacer eso. Pues eso nos llevaría a pecar. Hoy los cristianos, al estudiar las Escrituras, no debemos buscar por inspiración. Esto es clave, hermanos. Los cristianos hoy en día no debemos buscar por inspiración. Dios ya no está inspirando a nadie. Lo que debemos de buscar es por iluminación. Cuando estamos leyendo la Biblia, no le pida al Señor, revélame. El Señor ya lo reveló. Esta es su revelación. Aquí está. No pida al Señor revelación cuando esté estudiando la Biblia. Pida iluminación para que el Espíritu Santo, usted que es creyente, que el Espíritu Santo mora en usted, le ilumine para poder entender el texto que está leyendo. No debemos pedir por revelación. Ya no hay más revelación. No existe. El punto teológico número 2, el juicio de parte de Cristo es un hecho. Él juzgará a todos y cada uno de los pecadores no arrepentidos de todos los tiempos y cada una de sus obras impías, ya sean palabras u obras. Nada ni nadie quedará fuera de su juicio, y este juicio terminará en la condenación de los pecadores al castigo eterno, es decir, el infierno. No existe la más mínima remota posibilidad de que un pecador no arrepentido, sin importar cuándo haya existido, quede sin ser juzgado y condenado por todo lo que ha dicho y hecho. Punto teológico número 3, la murmuración, la crítica, la arrogancia y la adulación no son pecados menos grotescos e inmorales que el adulterio, la fornicación o la homosexualidad. Estos son pecados que llevan al incrédulo al juicio y a la condenación eterna. Esos son los 3 puntos teológicos y esta es la aplicación. La aplicación, hermanos, es cómo obedezco lo que acabo de escuchar. Porque hemos perdido el tiempo, hermanos, si no aplicamos esto a nuestras vidas. Si yo no les doy una aplicación, hemos perdido 1 hora de nuestro tiempo. Y si ustedes no responden en obediencia a lo que han escuchado, han perdido 1 hora de su tiempo. Esta es la aplicación. Y cuando diga aplicación, me gustaría que usted pensara, que es lo que hago yo, cuando oigo aplicación es decir, ¿cómo obedezco lo que acabo de escuchar? Y sería bueno que usted tuviera eso en mente. ¿Cómo obedezco esto? Número 1, confiemos en la inspiración, inerrancia y suficiencia de la Escritura. Esta es la única guía para nuestra vida espiritual.
quiero que confíe en la traducción que usted tiene en su mano. Es confiable. Es todo lo que usted necesita. No necesita nada más. Usted no necesita psicología. No la necesita. La palabra de Dios es suficiente. Segunda de Timoteo 3:16 al 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Número 2, la aplicación número 2. A la luz del inminente juicio y condenación de parte de Cristo hacia los pecadores no arrepentidos, esto incluye a los falsos maestros, examinémonos a nosotros para verificar si aún seguimos en la fe. Examinemos nuestro corazón, hermanos. Examinemos a ver si seguimos en la sana doctrina. Pablo dice esto en 2 de Corintios 13:5. Dice, pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos. O no se reconocen a ustedes mismos de que Cristo está en ustedes, a menos de que en verdad no pasen la prueba. Aplicación número 3. Cuidemos las palabras que salen de nuestra boca. Filtrémoslas a través del conocimiento de la palabra de Dios en nosotros. Es decir, que lo que salga de nuestros labios sea el producto de lo que hay en nuestros corazones, lo cual debería ser la palabra de Dios en abundancia. Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. La palabra de Dios debe de morar en abundancia en el creyente, para que eso sea lo que salga de nuestros labios. Nuestros labios, nuestra boca es un buen termómetro para medir tu espiritualidad. Es un buen termómetro. ¿De qué hablas? ¿Qué es lo que hablas? ¿Cómo lo dices? Es un excelente termómetro de la abundancia del corazón. Habla la boca. Hermanos, y con eso terminamos. Solo quiero dirigirme a aquellos que están dentro de nosotros y que no son creyentes, no han decidido arrepentirse de sus pecados. Reconozco que la soberanía de Dios en la salvación es solo de Él y Él es el que hace la obra, pero también reconozco que la Escritura hace responsable al hombre y le manda a que se arrepienta. Así que hoy a ti te estoy hablando, que estás en medio de nosotros o escuchando este mensaje, a ti te ruego, a la luz de lo que estudiamos hoy, del juicio eminente, quiero rogarte y al mismo tiempo te mando en el nombre de Jesús que te arrepientas de tus pecados. Quiero persuadirte porque no tendrás otra oportunidad. No tendrás otra oportunidad. Si no te arrepientes hoy de tus pecados y mueres, serás juzgado y pasarás la eternidad en el infierno. Pero si te arrepientes y le pides que sea misericordioso contigo, el mismo juez santo y eterno, el que enviará al pecador no arrepentido al infierno, él mismo te perdonará, pues él pagó en la cruz del Calvario por pecadores como tú. La pregunta es, ¿cómo vas a responder a esto hoy? Solo hay dos opciones. O te humillas ante él hoy, doblas tu rodilla y le pides perdón y le pides que te muestre misericordia, o simplemente saldrás de este edificio como entraste. Si es así y mueres en tus pecados, irás al infierno. Quiero persuadirte, quiero rogarte de que te arrepientas. ¿Cuál es tu decisión? Hoy vas a tomar una decisión, estoy seguro de eso. ¿Cuál es la tuya? Apocalipsis 22:14 dice esas palabras hermosas. Antes de mencionar el versículo 15, donde habla acerca de los perros que están fuera. En el 14, uno anterior. Qué palabras tan hermosas.
Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Bienaventurado. Bienaventurado es un estado de ser. ¿Has lavado tú tus vestiduras en la sangre de Cristo? Es decir, ¿te has arrepentido? Hoy tendrás que tomar una decisión. Vamos a orar.